Todos, absolutamente todos tenemos ejemplos a seguir y personas que idolatramos fuera de nuestro ámbito familiar. Esto puede ser Sergio Beguería, una persona que es muy cercana, que es amigable, que es responsable, que cuenta las cosas de su experiencia personal, que ha partido de un punto cero, pasando por Yado, una persona vehemente, clara, sin pelo en la lengua, que dice las cosas cuando y donde quiere. O Pedro Werbaum, una persona disciplinadísima. O Iman Gadzhi, este chico americano que empezó a una edad súper temprana, a los 17 años, y ahora está a sus 25 años viviendo la vida como él quiere. Pero admira a esa persona porque aspira a ser como ella, o porque ya tienes rasgos en tu personalidad que se asemejan a los rasgos de la personalidad de esa persona, o quizás por ambas cosas. Esto para mí es la pregunta del millón y una pregunta que me recuerda mucho a ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Y lo cierto es que se puede tomar desde muchas vertientes y se puede intentar responder desde muchos distintos ángulos. Pero hoy aquí me gustaría compartir contigo las conclusiones que yo he sacado en base a mi propia experiencia personal tras estos 6 meses de desarrollo personal que he estado pasando desde que empezó el año 2024. Todo esto con el fin de ayudarte a establecer qué tipo de persona eres en base a la persona que tú admiras, que tú idolatras, descubrir ese fuego interno que tienes y ese potencial que tú tienes para llegar potencialmente a esa persona o a ese punto que a ti te gustaría llegar y responder la pregunta de dónde te puedes llegar a ver según avanzas hacia tus metas. El caso es que todos tenemos valores muy concretos que son como la columna vertebral de nuestra toma de decisiones y son muy individuales y muy personales. Estos pueden ir desde la honestidad, la familiaridad, el ser alguien disciplinado, alguien valiente, crítico, empático, que razona mucho. Es bastante individual, como ya veis. Pues bien, estos valores se empiezan a formar desde el embrión, desde el mismo momento en que nacemos, pero dependen en este momento mucho más de la genética. Y por supuesto vamos pasando por distintas etapas y una de ellas es la etapa infantil, donde nos nutrimos mucho más de la educación que recibimos de nuestros padres y de lo que observamos fuera, de toda la información que vamos recibiendo en nuestro día a día. Por supuesto también pasamos por esta etapa adolescente donde cuestionamos esos valores que hemos ido alimentando durante muchos años y podemos llegar a cambiar o a complementar esos valores y lo afianzamos en la etapa adulta. En la etapa adulta donde ya somos unas personas que tienen una determinada forma de tomar las decisiones en base a esa columna vertebral que ya os digo que todos tenemos. Lo cierto es que es un proceso bastante largo y en base a mi experiencia es algo que puede llegar a durar hasta los 20, 22 años, como ya digo, en base a mi experiencia. Y ya en ese momento se podría decir que esos valores forman parte de nosotros. Nosotros somos esos valores, nos identificamos con ellos. Luego esto se puede cambiar un poquito más, un poquito menos, pero como ya os digo, es la columna vertebral. El resto serían como complementos o se podría mover un poquito. ¿Pero quiere decir esto que somos así para toda la vida y que allá con mi destino? Para nada. Como ya he dicho, estos son etiquetas que, bueno, forman parte de nuestra identidad, pero que no son inamovibles. Solo que algunas de estas etiquetas están pegadas a nosotros, a nuestra identidad, con superglue, y otras están pegadas con pegamento de cola. Pero lo que estas etiquetas se cambian o no, a voluntad o sin voluntad, sí que determinan nuestras amistades, nuestra pareja, la forma en la que nos relacionamos con nuestros familiares y, por supuesto, las personas que admiramos. Por ejemplo, si eres una persona que valora la armonía entre distintas áreas de tu vida como son la salud, el amor y el dinero, además de que eres una persona que se caracteriza por liderar y por saber escuchar más que hablar, probablemente conectes más cuando escuches a Sergio Beguería hablando que cuando escuchas a Yado hablando. Si te caracterizas por la vehemencia y por decir las cosas claras y sin pelos en la lengua, probablemente te relaciones mucho más con Pedro Werbaum, con Yado, con Irra Bravo y con todo este tipo de personalidades. Y si tienes una disciplina militar y un foco inquebrantable, pues Pedro Werbaum seguramente sea tu referencia, tu modelo a seguir. ¿Quiere decir esto que si yo admiro a Yado, mi máximo potencial sea viviendo en una mansión en Miami con un garaje lleno de Lambos? Para nada. Nada que ver y esto no está relacionado y eso lo quiero explicar en un segundo. Bueno chicos, y os preguntaréis por qué estoy aquí fuera en un parque. La verdad, el motivo era que es que hoy había empezado el día súper soleado, pero se ha empeorado a lo largo del día
y yo tenía pensado venir aquí a hacer un vídeo fuera el resultado que fuera del día, o sea que me he venido pese al tiempo. Es el único motivo por el que me he venido, pero me gustaría contaros un poco acerca de mi historia personal. Chicos, yo soy una persona súper organizada, me encanta controlar todo lo que hago, por dónde voy, cómo llego a mis metas, qué camino estoy tomando, o sea, organizarme el día punto por punto para saber lo que tengo que hacer en ese día, mis semanas, para saber qué objetivos tengo a nivel semanal, a nivel mensual y por supuesto a nivel anual. También hago un presupuesto de los gastos que llevo dentro del mes, cuáles son mis fuentes de ingreso, para saber en qué me gasto las cosas y si debería gastarme tanto dinero en esas cosas y cómo reorganizarme, cómo asignar esos presupuestos. Y bueno, creo que todo esto ha salido a relucir en muchos de mis vídeos que os voy enseñando por aquí, y en esos vídeos explico básicamente mi método, y por supuesto eso conecta muchísimo más con el hemisferio izquierdo de mi cerebro, que es la parte más lógica, más racional, más estructurada, más de organizar en cajitas. Pero al mismo tiempo soy una persona que soy bastante introspectiva, me encanta analizarme, saber cuáles son mis puntos débiles, mis flaquezas, mis puntos a mejorar, los puntos en los que soy fuerte. Soy una persona también empática, le gusta escuchar a otras personas, comprender su punto de vista desde sus zapatos, y eso conecta muchísimo más con la parte del hemisferio derecho de nuestro cerebro, que es la más emotiva y la más creativa. Y ahora te preguntarás, dadas todas esas características que vengo describiendo, ¿a quién admira Juan Montiel? Pues tío, como ya has podido comprobar en muchos de mis vídeos y por lo que he mencionado de que he hecho su curso en concreto, yo tengo cierta admiración por Sergio Beguería. Y es que te preguntarás, ¿cómo puede ser que un perfil como el de Juan, que es una persona mucho más metódica, mucho más analítica, más racional, más lógica, más estructurada, conecta con el perfil de Sergio Beguería, que no tiene para nada esas características, o que las tiene pero no en tanta medida como las podría tener él? Pues bien, Sergio Beguería no es solamente eso. Sergio Beguería es una persona que es mucho más espiritual, mucho más de tienes que conectar las distintas áreas de tu vida que son de valor para tener éxito, que no todo es el dinero, también hay que tener en cuenta la salud y las relaciones personales. Y tío, todo esto lo comunicaba a una edad en la que tenía 17 años. Él ya promulgaba con la paciencia a esa edad y yo conectaba mucho con ese mensaje. Yo también soy una persona que cree mucho en el largo plazo y además cree en esta parte más espiritual que tiene que ver con que todas las áreas de la vida están interconectadas y todo eso nos va a llevar a un punto más alto, un punto más álgido dentro de nuestra vida. El caso es que yo llegué a Sergio Beguería gracias a estos rasgos de su personalidad que tienen que ver más con la introspección, más con mirar a largo plazo y ser una persona paciente. Pero ¿quiere decir esto que me quedé en eso y nada más? Por supuesto que no. Yo compré el paquete entero de Sergio Beguería y ese paquete entero incorporaba también su forma de comunicar, su forma de inspirar, su determinación y su espíritu emprendedor, entre otras cosas. Y estos son rasgos que yo no tengo en mi personalidad más desarrollados que la media de las personas que se podrían considerar emprendedoras. Y eso no quiere decir que yo no los pueda desarrollar, por supuesto que los puedo desarrollar. Yo soy de los que piensan que emprendedor no se nace, un emprendedor se hace. Y eso requiere tiempo, requiere analizarte, cuáles son tus sistemas de valores, cómo te identificas, qué etiquetas te pones y por supuesto redefinirlas. Y bueno, se puede decir que a día de hoy esto es un trabajo que llevo todos los días, todas las semanas y todos los meses y que poco a poco se van incorporando como parte de mi personalidad y de mi identidad. Pero es un trabajo en marcha. Y es que amigos, si me quedara en Sergio Beguería sería absolutamente limitante, sería limitarme a mí mismo y a mi potencial. Yo admiro a muchísimas figuras también fuera de lo que viene siendo mi ámbito familiar, a mi padre, a mi madre, a mis seres queridos, por su personalidad y por las cosas que tenemos en común y que no tenemos en común. También admiro a otras figuras como podrían ser Leo Messi por su humildad, The Rock por su positividad, Gary Vee por su empatía, Yados por su forma de ser tan directo y comunicar las cosas sin que le importe lo que piensen de él, Steve Jobs por su visión, un sinfín de personajes que todos tienen una característica en común que a mí me gustaría implementar en mi vida, aunque no la tenga en tanta potencialidad como este tipo de personas. La clave, cómo no, aquí en China, está en el autoconocimiento. Analízate quién eres, cuáles son tus motivaciones, qué te levanta en la mañana, qué áreas podrías dar más de ti y cuáles son tus debilidades, qué se te da mejor que al resto de una forma totalmente natural. Y seguro que tienes un referente en concreto, que para mi caso concreto es Sergio Beguería, que aúna muchas de esas cualidades que tú ya tienes incorporadas de forma natural en ti mismo. Preocúpate por empaparte de ese referente, qué características os unen. Por supuesto, cómo ha llegado ahí, porque eso te va a servir de guía para intentar llegar hasta ese mismo punto. Lo mismo no sigue el camino, pero ya tienes una referencia. Una vez tienes ese referente, lo único que tienes que hacer
es imitarlo, imitarlo e imitarlo. Incorpora cosas de su rutina en la tuya propia. Tan sencillo como eso. Cosas que tu referente haga en su día a día que a ti te gustaría incorporar en tu rutina. Puede ser levantarte a las 6 de la mañana. Empezar con lo importante. Hacer 100 burpees diarios. Que seguro conforme avanza y pasa el tiempo vas teniendo otros referentes conforme maximizas todas esas áreas que a ti te interesa mejorar y maximizar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la comunicación y tengo muchos referentes que se les da muy bien comunicar. Y lo mismo empecé en concreto gracias a Pedro Buerbaum, porque me gusta mucho su vehemencia, su forma de ser directo, su forma de hablar, su forma de entrevistar. Pero a medida que me adentro de la comunicación e incorporo hábitos para mejorar esa comunicación en mi día a día, me voy acercando a otro referente que puede ser, por ejemplo, Fer Miralles, que es un dios de la comunicación y tiene una forma muy sistemática de decir las cosas, de comunicar, de hacer que tu discurso llegue. Lo que quiero decir es que conforme vas siguiendo el camino se van abriendo oportunidades y otros caminos nuevos que puedes tomar. En resumidas cuentas, tienes que tener autoconocimiento para saber qué se alinea mejor contigo, para no encontrarnos con esa resistencia, con ese muro de hacer cosas para las que no estamos hechos y progresar en base a los hábitos de esas personas que ya tienen rasgos de su personalidad que nosotros incorporamos, pero potenciados al máximo nivel. Y por supuesto, centrarnos en esas cosas que a nosotros nos interesa mejorar. Yo en mí mismo, en mi esencia, solo soy un boceto de lo que llegaré a ser en 5 años, pero es que tú también. Por eso es importante mantener en mente que se avanza sin prisa, pero sin pausa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.